¿Alguna vez has conocido a un hombre que parece deslizarse por la vida, sin echar raíces ni asumir cargas, pero con un encanto que hace que todos lo pasen por alto? Tal vez sea ese amigo que nunca pone su parte, el compañero de trabajo que esquiva las charlas difíciles o el hijo que no llega a ser el adulto que se esperaba de él. Existe un término para esto, una tragedia silenciosa que suele pasar desapercibida y se conoce como el síndrome de Peter Pan. La historia de un tipo que se niega a madurar, no por capricho, sino por temor, desorientación o heridas sin cerrar. Para captarlo bien, hay que retroceder y pensar en qué implica de verdad convertirse en hombre, no solo por los años, la fuerza o las normas sociales, sino por abrazar las obligaciones, el valor para encarar las dificultades inevitables de la existencia y la disposición a construir, salvaguardar y aportar. El que no madura huye de todo eso. Se queda colgado en una adolescencia eterna donde el placer prima sobre el deber, el arrebato sobre la introspección y la libertad se confunde con la falta de compromiso. Música. Los psicólogos acuñaron el síndrome de Peter Pan en los años 80 al estudiar a hombres que muestran una inmadurez crónica en lo emocional y lo cotidiano. No se trata solo de tipos irresponsables o perezosos. A menudo están atrapados en rutinas que les parecen menos riesgosas que la vida adulta. Aquí, la seguridad no es comodidad, sino negación, un rechazo a lidiar con el dolor, a asumir fracasos y a sumergirse en el malestar de la madurez. Sin embargo, la ironía duele. Al eludir la adultez, terminan atrayendo un sufrimiento mayor, no menor. Reflexiona un poco. Madurar no va de ser impecable. Se trata de reconocer, de examinar tu existencia, tus decisiones, tus compromisos y declararte, voy a afrontar este instante. El hombre que lo esquiva, que merodea eternamente por los bordes de la vida adulta, lleva una existencia esencialmente incompleta. Las relaciones se quedan en lo superficial, las carreras se atascan, el desarrollo emocional se paraliza y por debajo, un desaliento callado empieza a echar raíces. Uno que pasa inadvertido para los demás, pero que el propio hombre siente con agudeza. ¿Qué hace que un hombre se quede estancado en este limbo? No hay una sola respuesta. Algunos no tuvieron modelos a seguir, quizás sus padres ausentes o distantes emocionalmente. Otros fueron sobreprotegidos de las adversidades, sin absorber las enseñanzas que solo el sufrimiento imparte. Hubo quienes sufrieron daños profundos. Y al huir del riesgo de exponerse, también bloquearon su evolución. Pero el motivo más desgarrador suele ser un miedo hondo, temor al fracaso, a las responsabilidades, a erguirse solo en un mundo que exige más que gracia y astucia. Este síndrome no es una broma ni una etapa temporal. Es una erosión sutil y paulatina del potencial. Imagina a un hombre talentoso con empuje e ideas brillantes. Aún así, vacila, posterga, desvía la atención, se entretiene. Las chances se le escapan, cada opción pospuesta se convierte en una carga, pero la soporta con ligereza, porque se autoengaña pensando que sigue siendo joven, libre, en proceso de descubrirse. El mundo, en cambio, no se detiene. El tiempo, implacable e indiferente, avanza y el precio se acumula en silencio. El síndrome de Peter Pan también genera ondas expansivas. Mujeres, hijos, familias y amigos cargan a menudo con el peso de esta madurez inconclusa. Las parejas terminan lidiando no solo con los aspectos prácticos de la vida, sino con el esfuerzo emocional que debería repartirse. Los niños pueden criarse con un padre que está ahí físicamente pero ausente en lo sentimental, atractivo pero poco fiable, divertido pero voluble. Y el propio hombre se pregunta por qué la vida le parece vacía, por qué la dicha es tan efímera, por qué el triunfo siempre está un paso más allá. Ahí radica la ironía más cruel. La madurez no es un castigo, no es una prisión. Es, paradójicamente, la llave de la libertad. Entrar de lleno en la hombría significa adquirir el poder para moldear tu destino, tomar las riendas de tus opciones y amar con intensidad sin temores. El que no madura cree que evade limitaciones, pero en realidad evade la libertad, esa que surge de la disciplina, el coraje y la sinceridad. La neurociencia incluso ofrece una perspectiva sobre este asunto. La corteza prefrontal, la zona cerebral que gestiona las decisiones, el control de impulsos y la planificación a largo plazo, se desarrolla hasta mediados de los 20. Pero la madurez emocional trasciende la biología, se forja mediante vivencias, meditación y retos. Los hombres que rechazan estas vivencias suelen quedarse anclados en reacciones inmediatas, navegando al día sin visión de futuro, incapaces de aplicar lecciones del ayer a la sabiduría de mañana.
Piensa en la historia de un hombre que conocí hace tiempo. Inteligente y ocurrente, admirado por un montón de gente, pero siempre fugaz en sus ataduras. Los trabajos duraban meses, las relaciones rara vez pasaban del año y los proyectos quedaban a medias. Por fuera aparentaba libertad, sin ataduras, vibrante. Pero por dentro bullía un pánico sordo. Una sensación constante de que la vida se escapaba, de que no tenía nada que mostrar tras años huyendo del malestar. Cuando por fin intentó enfrentarlo, sus patrones revelaban que era tarde, pero aún así empezó a vislumbrar una realidad que siempre había estado presente. El desarrollo personal no es una elección si se aspira a una existencia plena. Además, existe una dimensión cultural en esto. Nuestra sociedad contemporánea, con su exceso de ocio, gratificación inmediata y opciones infinitas, ha fomentado un terreno propicio para una adolescencia extendida. La frontera entre la niñez y la adultez se ha difuminado. Las redes sociales potencian la atención dispersa, exaltan la rebeldía sin repercusiones y frecuentemente idealizan el arquetipo de la juventud eterna. Resulta más cómodo navegar en un mar de distracciones perpetuas que lidiar con el peso de forjar el propio destino. Sin embargo, la atracción del sentido de la vida, el anhelo de vínculos profundos y la voz sutil de la conciencia no se acallan para siempre. Superar este síndrome no es un proceso fácil ni indoloro. Arranca con una reflexión sincera sobre uno mismo. Implica examinar la existencia con una honestidad cruda, reconociendo errores, rutinas y temores. Exige asumir la responsabilidad no como una obligación tediosa, sino como la llave hacia la independencia. Y conlleva aceptar la incomodidad como una guía en lugar de una adversaria. El progreso suele iniciarse en acciones intencionales y modestas, como cumplir promesas, desafiar el miedo, establecer límites y priorizar la rectitud incluso cuando incomoda. Tanto los pensadores filosóficos como los expertos en psicología nos enfatizan que la madurez depende menos de los años transcurridos y más de la conciencia. Se trata de una decisión voluntaria de alinear la vida con los principios propios, confrontar las pruebas inevitables del existir y asumir tanto el honor como la carga de la autonomía. La tragedia del síndrome de Peter Pan radica en que tantos hombres aplazan indefinidamente esta labor, convencidos de que la juventud equivale a libertad. En realidad, la libertad que persiguen se halla tras la puerta de la madurez. Se resisten a cruzarla. En este limbo, el mundo avanza implacable. Los amigos progresan, las profesiones evolucionan, las familias se transforman. Y la vida, de manera notablemente imparcial, sigue su curso. El individuo que se aferra a la infancia perpetua empieza a percibir las secuelas, oportunidades perdidas, lazos rotos y una sensación persistente de vacío. Aún así, nunca es demasiado tarde para emprender el cambio. La toma de conciencia, por tardía que sea, marca el primer avance hacia la metamorfosis. Incluso los gestos valientes más humildes se acumulan. Enfrentar la molestia, optar por el deber y cultivar la autenticidad reconfiguran el mente, las costumbres y el rumbo vital. El síndrome de Peter Pan resulta lamentable no porque estos hombres sean irrecuperables, sino porque la evasión genera un padecimiento innecesario, un sufrimiento que podría suplirse por la dignidad serena, la fortaleza y la satisfacción que trae aceptar el propio potencial. Por ello, la interrogante persiste para todo hombre que se identifique en parte con esta descripción. ¿Cuánto tiempo más vas a demorarte en las penumbras de la infancia? ¿Hasta cuándo el encanto y las evasiones suplantarán al valor y la dedicación? El camino hacia la condición de hombre no es recto ni exento de dolor. No obstante, es profundamente humano, repleto de potenciales y, al fin, emancipador. Convertirse en hombre no ocurre en un instante único. Es un despliegue constante, un diálogo cotidiano entre impulsos y autocontrol, entre la zona de confort y el reto. Inicia con decisiones aparentemente menores pero de gran calado. Salda tus deudas puntualmente, honra tus compromisos, afronta diálogos que preferirías eludir. Estos son los ladrillos del temperamento. Cada elección de actuar con honestidad, aunque pase desapercibida, robustece las bases de la edad adulta. La resiliencia afectiva constituye otro pilar esencial. Los hombres atrapados en una niñez eterna suelen esquivar sentimientos que les parecen molestos, el temor, el duelo, la culpa o el remordimiento. En su lugar, se refugian en chistes, novedades o goces efímeros. Sin embargo, las emociones, al ser reconocidas e incorporadas, se convierten en fuentes de fuerza, no de fragilidad.
Encarar la desazón, denominarla, experimentarla en toda su intensidad. Eso es valentía. Y la valentía reiterada en actos modestos se torna costumbre. La costumbre, a su vez, moldea la esencia personal. El síndrome de Peter Pan también pervierte las interacciones humanas. Un hombre que elude el compromiso no puede implicarse plenamente con los demás. Las amistades se quedan en la superficie. El amor se vuelve condicionado y la guía escasea. Quienes le rodean pueden cansarse de la inconstancia, la falta de fiabilidad o la indecisión. Una conexión auténtica requiere madurez, la disposición a mostrarse vulnerable, responsable y atento. Sin ella, hasta el más carismático se ve solo, ansiando lazos pero incapaz de mantenerlos. La educación, en su acepción más amplia, ejerce un influjo discreto. La existencia imparte lecciones sin descanso, pero solo quienes están atentos las asimilan. Los hombres que se estancan en la adolescencia suelen pasar por alto estas enseñanzas. Ven los fallos como molestias en vez de maestras y los retrocesos como barreras en lugar de chances. Observar el entorno, meditar sobre vivencias y absorber lecciones son prácticas de evolución. Convierten el fracaso de lastre en peldaño, en instrumento para erigir con propósito el carácter. El tiempo, tal vez, sea el instructor supremo y el más despiadado. Cada instante dedicado a huir del avance es un lapso esfumado, irrecuperable e inflexible. La juventud, idealizada de forma incesante, pasa como un suspiro. El encanto se desvanece, las posibilidades se reducen y la vitalidad mengua. Cuanto más tiempo pasa un hombre evadiendo el paso al frente, más ardua resulta la ruta hacia una madurez genuina. Sin embargo, la conciencia, aunque llegue tarde, actúa como la chispa que enciende el cambio. Al percibir las dinámicas propias, confesar las huidas del pasado y apostar por un desarrollo consciente, se puede modificar el rumbo, por escarpado que sea el sendero. Además, esta batalla tiene un matiz filosófico. El poeta Rainer Maria Rilke afirmó que la vida se ha de experimentar hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. El individuo que rehúsa madurar intenta habitar en el pasado, aferrándose al refugio de la juventud con nostalgia. No obstante, el ahora se le escapa entre los dedos. La existencia, en cambio, mira al futuro, exigiendo una conexión real con lo tangible, valentía para encarar lo imprevisible y disposición para soportar el malestar. Solo al sumergirse por completo en el presente, asumiendo el peso de las obligaciones, la vida desvela su plenitud. La introspección se convierte en una herramienta imprescindible. El hombre que aspira a evolucionar ha de examinarse sin prejuicios, detectando impulsos, rutinas y temores. Debe plantearse interrogantes profundos. ¿En qué evito la realidad? ¿Qué costumbres me resguardan del malestar pero erosionan mi existencia? ¿Qué deberes he aplazado? ¿Y cuál será su precio si los ignoro? Las respuestas sinceras seldom son sencillas, pero alumbran el camino a la plenitud adulta. Los mitos culturales suelen velar la seriedad de este trayecto. Relatos que alaban la juventud perpetua, los rebeldes icónicos y los exploradores sin ataduras. Aún así, la verdad esencial rara vez se revela. Sin evolución, el esplendor de la vida queda incompleto. La libertad sin compromiso deriva en desorden. El placer sin sentido acaba en vacuidad. El atractivo sin rectitud se transforma en superficialidad. La hombría auténtica no implica renunciar a la alegría, sino fusionarla con el deber, el anhelo con el control, la improvisación con la rendición de cuentas. El apoyo de un mentor también puede resultar revelador. Un hombre que absorbe lecciones de quienes ya recorrieron esa senda adquiere visión, sabiduría y orientación. Al ver cómo otros manejaron cargas, desengaños, triunfos y tropiezos, se obtienen ejemplos de fortaleza y temple. Pero el mentorazgo demanda humildad, la apertura a oír, interiorizar y aplicar las enseñanzas, en lugar de solo contemplarlas con admiración. La tragedia del síndrome de Peter Pan no es mera inmadurez, es la erosión gradual del potencial. Cada decisión pospuesta, cada evasión acumulada, genera una existencia menos plena. El mundo premia a quienes actúan, afrontan el desasosiego y forjan su carácter. Aquellos que se demoran en la infancia a menudo terminan como espectadores, lamentando chances que tuvieron al alcance pero nunca agarraron. Aún así, existe esperanza. La evolución siempre es viable. El hombre que reconoce su evasión puede recuperar el control poco a poco, sustituyendo hábitos de dispersión por otros de propósito. Cada acción intencional, cada promesa cumplida, cada temor vencido, cada rutina forjada genera impulso.
El cambio es paulatino, imperceptible en el instante, pero irrefutable con el paso del tiempo. En realidad, la adultez es un lienzo, no una prisión. El hombre que acoge las responsabilidades halla no limitaciones, sino libertades. Libertad para moldear su destino, para vincularse intensamente con los demás, para buscar sentido y para forjar un legado. La madurez no es un castigo, es una llamada. Una invitación a existir con plenitud, audacia y sinceridad. El recorrido no es recto ni exento de conflictos. Habrá retrocesos, instantes de incertidumbre y ganas de refugiarse en lo cómodo. Sin embargo, cada avance hacia el compromiso, la honestidad y la franqueza emocional fortalece las bases de la madurez. Con los años, lo que antes pesaba se vuelve instintivo. La carga de crecer se transmuta en la dicha de la competencia, el dominio y el aprecio propio. El hombre que opta por esta vía no solo esquiva el drama de una niñez eterna, vive la recompensa honda de hacerse completamente humano, aprende a sortear las complejidades de la vida, a aceptar las fallas y a equilibrar las metas con la empatía. Sus lazos se profundizan, su misión se aclara y su rol en el mundo pasa de casual a deliberado. En última instancia, el relato del síndrome de Peter Pan es un reflejo para todo hombre que duda en el umbral de la evolución. Plantea: ¿te quedarás en el amparo de la infancia, atractivo pero insatisfecho, o avanzarás, asumirás las cargas y te convertirás en el hombre que siempre pudiste ser? La decisión depende de ti. Es silenciosa, con frecuencia solitaria y nunca sencilla, pero también es profundamente humana y colmada de frutos. La vida no perdona las fugas, pero sí galardona el arrojo. Cada gesto menor de compromiso, cada acogida al desasosiego y cada apuesta por la autenticidad construye una existencia que va más allá de subsistir. Forja una vida con propósito. Y eso, tal vez, sea la vara más pura de la hombría. No la edad, la fortuna o el hechizo, sino el valor para mirarse de frente, encarar la vida con rectitud y expandirse hasta el límite del propio potencial. El viaje es desafiante e exigente, sin lugar a dudas, aunque a la vez maravillosa. El individuo que se inclina por el progreso personal halla la liberación, la intensidad y un verdadero sentido vital. Descubre que la madurez no supone un cierre definitivo, sino un proceso ininterrumpido de expansión, un lienzo en el que dibujar con propósito, amar con pasión y forjar un rastro que cuente de verdad. Y en esa andadura alcanza lo que cualquier hombre persigue en el fondo: la serena plenitud de una existencia auténticamente recorrida, sin remites ni aplazamientos, y la convicción de haber llegado al fin a ser ese ser que siempre le tocaba encarnar.